Buenas noches. En 1938, un joven oficial, Juan Domingo Perón, se vería involucrado en un caso de espionaje en Chile. Había dejado la agregaduría que ocupaba en la embajada de nuestro país en Santiago. Desde allí conocía información confidencial que le proporcionaba un ex oficial chileno y un empresario argentino. Cuando los espías fueron descubiertos, se produjo, lógicamente, un gran revuelo. Su sucesor, Eduardo Lonardi, fue expulsado del país trasandino. 17 años después, estos dos militares, estos dos hombres, estarían enfrentados ante la historia. En 1936, Juan Domingo Perón era un joven oficial del ejército. Tenía poco más de 40 años y además de ser autor de algunos trabajos sobre historia militar, tenía experiencia en tareas poco habituales. Perón realiza tareas de inteligencia en la guerra entre Perú y Bolivia, en Paraguay y Bolivia, perdón, que es la guerra del Chaco, una guerra donde hay una participación secreta del ejército argentino, participación que está en las manos del entonces mayor Perón, que estaba adscripto al ministro de Guerra, al general Rodríguez. Estaba casado con Aurelia Tizón, potota, maestra, profesora de música e hija de un afiliado radical. A principios de aquel año, en el comienzo de su propia historia, Juan Domingo Perón había sido designado agregado militar y aeronáutico en Chile. Él, por su niñez en el sur, conocía a chilenos, tenía trato con, por ejemplo, con estudiosos, historiadores chilenos, y además había vivido esa situación de que está en Chubut o en Santa Cruz, que conoce este mundo de lo que se trasladan de la Patagonia, de peones que vienen de Chile a la Argentina y de la Argentina a Chile. Es decir, que el asunto de la relación con los chilenos le era más familiar que a otros oficiales del ejército, ¿no? Yo creo que todo esto es lo que da lugar a que lo llamen y lo conviertan en agregado militar a la Embajada de Chile a principios de 1936. Chile era su primer destino importante como militar. Perón y su esposa emprendieron camino hacia Santiago en una Voiturette Packard de color rojo. Era el viaje hacia un escándalo. Chile estaba gobernado por el presidente Arturo Alessandri Palma, del Partido Liberal, quien en 1936 estaba cumpliendo su segundo mandato. Había el mismo arco político que en la Francia de la Tercera República, desde nazista a la extrema derecha, pasando a derecha tradicional, grupos de centro, y un frente popular, que fue idea de los comunistas, claro, pero que fue aprovechado fundamentalmente por fuerzas de centro-izquierda, el Partido Radical, parecido al Partido Radical argentino, y el Partido Socialista que estaba creciendo. Aunque no eran conflictivas, las relaciones con Argentina estaban pasando por una etapa de cierta tensión. Chile desconfiaba del gobierno de Justo en Buenos Aires y en el país había un alza de las ideas nacionalistas. En el plano militar, tenían problemas presupuestarios y no invertían en sus fuerzas armadas desde hacía 15 años. En ese periodo solo habían comprado 2 viejos acorazados y veían con cierto recelo que sus colegas argentinos fueran más numerosos y estuvieran mejor equipados.
Buenos Aires acababa de reforzar su aviación de guerra y la superioridad bélica al otro lado de la cordillera era evidente. Entre los dos países había desacuerdos limítrofes por la zona austral del canal de Beagle, cuyo arbitraje ya se había puesto en manos de la corona británica, y en las guarniciones de Santiago se seguían con atención los relevamientos de las islas que había dispuesto el gobierno argentino. El problema de los límites con Chile viene de lejos, ¿no? En la época de Roca se había hecho un tratado que había dejado las cosas más o menos arregladas, pero no estaban totalmente definidas. Había zonas en que se había hecho el arreglo de las altas cumbres, por ejemplo, pero había zonas indefinidas y una vieja historia de desconfianza. Las ideas nacionalistas chilenas habían cristalizado en un movimiento nacional socialista inspirado en el modelo alemán, que tenía representación parlamentaria, y buena parte de la oficialidad adhería o simpatizaba con él. La realidad política chilena, sobre todo entre los años 36 y 38, es una realidad de una gran intensidad. Cuando todos estos grandes conflictos internacionales que se estaban dando en Europa, sobre todo la lucha en el fondo entre el fascismo y antifascismo principalmente, se estaba reproduciendo acá en Chile. Una vez llegados a la capital chilena, los Perón se instalaron en un departamento vecino a la residencia del embajador argentino, el doctor Federico Quintana. A poco de llegar, Perón había logrado vencer cualquier recelo de sus contactos militares chilenos. Era muy acogido en La Moneda, era invitado frecuentemente a lo que nosotros llamamos a tomar once, que un poco equivale a vuestras mateadas vesperales, y era un hombre extraordinariamente simpático. Y eso le permitió ser acogido no solamente en los círculos gubernativos, sino que en los diversos ámbitos de la vida social santiaguina de la época. Se hizo bastante popular en Chile, parece que cayó bastante bien. Bueno, usualmente también los argentinos, por la personalidad, entran bastante bien acá, que somos un poco más fríos, generalmente tienen bastante buena recibida. Y de hecho se le dio un apodo acá en Chile en las reuniones sociales, que era el Che Panimávida. Che, en el fondo, la manera en que se denominamos a los argentinos muchas veces, y Panimávida porque era una suerte de agua mineral o bebida gaseosa que a él le gustaba mucho. Introducido por el agregado naval de la embajada, el teniente de navío José Arce, Perón se había incorporado a la vida social de la capital trasandina y en los años siguientes iba a recordar con afecto su estadía en el país. Tuvo siempre un gran recuerdo de su paso por Chile, entre otras cosas porque él lo conoce a Discépolo, Enrique Santos Discépolo, el poeta testimonial de los años 30. Tanto lo conoce que incluso en una oportunidad se junta el Perón Canturrea, más o menos Cambalache, con el apoyo de Potota, de la mujer que tocaba el acordeón. Aprovechando su experiencia docente, dictaba cursos y conferencias en liceos y auditorios castrenses. El último día de 1936, cuando llevaba menos de un año en Chile, le llegó el ascenso a teniente coronel y unas semanas más tarde, la suba en el escalafón se festejó en la embajada argentina. Aunque no está escrito en ningún manual, las funciones de un agregado no son solo sociales, sino que incluyen el estudio y el análisis de la potencialidad militar del país anfitrión. El flamante teniente coronel Perón cumplía su tarea de agregado militar en Chile con creces. Lo que hacen todos los agregados militares, ¿no? Intercambio y también observación. Y la observación tiene nombres, ¿no? Un nombre feo, que es el espionaje, y un nombre elegante, que es la inteligencia. Bueno, pero eso se hace de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, cuando va allí a cumplir las funciones del agregado militar,
su jefe y el ministro de guerra, le indican que, bueno, que tiene que hacer determinadas averiguaciones, que va a cumplir una función de inteligencia. Que esto está relacionado con la posición del ejército argentino. Es decir, todo ejército tiene que tener hipótesis de conflicto, porque tiene que tener algún sentido su existencia, ¿no? Acá lo que uno piensa que en la Argentina, por toda la tradición, debía ser una hipótesis de conflicto contra Gran Bretaña, contra Estados Unidos, pero el ejército crea hipótesis de conflicto con Brasil y con Chile. Entre mayo de 1936 y febrero de 1937, Perón envía a Buenos Aires 8 informes confidenciales sobre las Fuerzas Armadas chilenas. El primero había sido enviado el 3 de mayo de 1936, apenas unas semanas después de haberse instalado, y trataba sobre la ley de reclutamiento de cuadros del ejército chileno. Los temas de los envíos siguientes se referían a la organización y empleo de la aeronáutica militar, a los estudios de los oficiales trasandinos sobre la Patagonia argentina y al análisis del nacionalismo entre la joven oficialidad del ejército. Perón llegó a Chile el año 1936 y una de las labores que hizo como agregado militar fue desarrollar una especie de servicio de inteligencia que consiguiera información sobre planes militares chilenos, sobre todo en lo referente a la relación con Argentina. Perón fue en todo momento un oficial de inteligencia, una carrera militar que en esa época no existía, pero toda su biografía atraviesa por momentos casi profesionales, o diría del todo profesionales, de un oficial de inteligencia. Perón se había limitado a hacer observaciones de rutina y a recoger datos publicados o dispersos en alguna charla. Hasta ese momento trabajaba solo, pero pronto se le presentaría la oportunidad de formar una organización. En la fiesta ofrecida por la Embajada Argentina para celebrar su ascenso, Perón conocería a un hombre que iba a resultarle muy útil, Alejandro Guido Arseno. Tenía una oficina en el 311 del pasaje Mate, frente a la Plaza de Armas de la capital. Perón y Arseno empezaron a frecuentarse, y Arseno le facilitó a Perón sus relaciones empresariales. De esa forma, Perón se hizo amigo de esas personas lo conectaron con militares chilenos, y los militares chilenos le ofrecieron venderles, en caso de guerra con la Argentina, los pasos que iban a usar para llegar a la Argentina. Las que más le interesaron a Perón fueron el empresario germano August Siebrecht y un ex oficial del ejército chileno, Carlos Leopoldo Jáñez. Siebrecht le proporcionaba un canal con los círculos nacionalsocialistas chilenos. Perón y él iniciarían una larga relación que acabaría cuando el alemán debiera refugiarse en Buenos Aires después de la guerra, cuando lo buscaran por sus actividades nazis. Arseno y Jáñez, por su parte, iban a transformarse en las figuras centrales de la célula de espionaje que empezaría a montar Perón en los meses siguientes. Aunque en sus detalles las actividades de esa célula todavía siguen siendo secretas, los primeros resultados le habrían permitido a Perón hacerse con 2 documentos de importancia: el plan de operaciones militares chilenas en el norte del país en caso de una guerra con Argentina, y los croquis del puerto militar y los astilleros de Talcahuano en el centro sur de Chile. La principal hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas chilenas han sido siempre Perú y Argentina. Eso, que no quepa duda, yo creo que siguen siéndolo en la práctica. La posibilidad de conflicto ha bajado muchísimo, pero la hipótesis con que se entrenan las Fuerzas Armadas chilenas, y me imagino en Argentina pasa lo mismo también frente a Chile, en Perú frente a Chile, es, bueno, ¿con quién vamos a hacer la guerra? Los dos ejércitos, el ejército argentino y el ejército chileno, han estado
espiándose desde el siglo XIX, de manera que incluso en estos últimos años también hubo episodios de entrada en un consulado argentino en Punta Arenas por oficiales del ejército chileno. Esto acaba de ocurrir. Yo creo que la actualización de los planes militares de ambos ejércitos es una actualización que nunca decayó, que siempre se va de una generación a otra, siempre con propósitos más o menos los mismos, saber qué intenciones tiene el otro. Distintos testimonios en Santiago y en Buenos Aires coinciden en que Perón compraba la información con dinero enviado por sus jefes en el Estado Mayor argentino, que lo alentaban a que fuera por más, y que su principal proveedor de secretos era Jáñez, con quien se encontraba en oculto en las oficinas de Arseno. Este señor era un teniente retirado, no completó su carrera militar, que era una suerte de dandy. De hecho, le gustaba ir a las carreras de caballos, apostar, la buena vida. De hecho, era conocido como el Marqués. Ese era su apodo. Para sostener este tren de vida, parece que Jáñez consiguió, lo contactaron a él, en el fondo, y él estuvo dispuesto a aceptar sobornos por conseguir secretos militares con sus contactos en las Fuerzas Armadas. Carlos Jáñez se había convertido en una bomba de tiempo. Sus actividades estaban siendo monitoreadas por los militares chilenos, que lo convertirían en un señuelo para desmantelar la maniobra de espionaje de Perón en Chile. La contrainteligencia chilena había infiltrado al grupo de espías y le tendió una trampa. Hubo un gran escándalo periodístico, declaraciones diplomáticas consideradas altisonantes y toma de decisiones. El mayor Eduardo Lonardi fue deportado. Quedaron obviamente secuelas de este incidente entre Santiago y Buenos Aires. Perón, que estaba involucrado en la tarea de este grupo, quedó indemne y continuó su carrera militar. Desde su llegada a Chile como agregado militar y aeronáutico, Juan Domingo Perón había trabajado para establecer una red de espionaje que le proveía información militar para enviar a Buenos Aires. Había anudado buenos contactos con empresarios y oficiales chilenos y sus tareas de inteligencia habían ido creciendo y organizándose a medida que lograba insertarse en el país. No sospechaba que sus actividades eran seguidas por la contrainteligencia chilena. A principios de abril de 1937, Perón también se había hecho cargo interinamente de la agregaduría naval de la Embajada Argentina en Chile. Todo el espionaje militar estaba en sus manos y dirigía personalmente la célula clandestina que había creado. Pero Perón era un buen agente de observador, era una especie de, llamémosle 007, ¿no? Dentro del ejército, un tipo inteligente, un tipo vivo. Durante ese año había estrechado la relación con Jáñez y el exoficial había incorporado a su vez a otros colaboradores. Las expectativas de Perón eran buenas y su trabajo impecable. Pero 2 años después de su arribo a Chile, cuando la red de espionaje estaba funcionando a pleno, sería relevado del cargo y de las funciones secretas que desempeñaba y devuelto a Buenos Aires. El hombre que lo iba a suceder en la embajada tendría menos suerte que él. Mi padre fue nombrado agregado militar en Chile en el año 37 o 38. Yo creo que más bien en el 37, porque yo era muy beba en ese momento. Oficial joven y católico practicante, hijo de un músico italiano, Eduardo Lonardi había viajado con su mujer, Mercedes Villada Achával. Perón y Potota los ayudaron a instalarse,
los guiaron por los entresijos de la ciudad y las dos parejas congeniaron enseguida. Durante el mes y medio en que coincidieron en Santiago, Perón puso al tanto a Lonardi de las tareas inherentes a la agregaduría y le pasó el contacto con los miembros de la célula de espías que había puesto en pie. Perón, en un momento dado, le dijo que estaba en tratativas para comprar unos documentos a militares chilenos que le habían ofrecido, donde estaban los pasos que en caso de guerra con Chile iban a ser usados. O sea, en una palabra, Perón estaba haciendo espionaje. Perón le dice, bueno, yo tengo a medio hacer este trabajo, hay que terminarlo. Lonardi pregunta, bueno, pero esto está hecho por usted o hay autorización. No, hay autorización del comando en jefe de acá de Buenos Aires. Si Lonardi desconfió, al final no pudo más que aceptar la situación. Y para mediados de marzo de 1938, cuando se despidieron y el matrimonio Perón regresó a Buenos Aires en su Packard rojo, el nuevo agregado militar quedó a cargo de toda la organización. Para entonces, la inteligencia chilena ya había infiltrado la red y estaba ultimando los detalles para desbaratarla. El hombre que iba a servir de carnada era el capitán Gerardo Ilavaca, quien revistaba en el Estado Mayor del Ejército chileno y tenía acceso a los planes de defensa de su país previstos para el caso de una guerra con Argentina. Yáñez lo había contactado y al advertir que el capitán andaba necesitado de dinero, le había propuesto incorporarse al grupo de espías. Piden alrededor de 75.000 pesos, que en aquella época era una suma bastante importante, ¿no? Porque si en Buenos Aires una casa valía 10.000, 12.000 pesos, 15.000 pesos, ¿no? Bueno, él hace todas las gestiones, pero... Los servicios de inteligencia de nuestro ejército se dedican a seguir los pasos del personal militar que está haciendo. Eso del otro. Así que seguramente cualquier contacto de Perón fue inmediatamente detectado. ¿Qué es lo que hacen los superiores en esa situación? Dicen, sigan. Cuando queremos ver de qué se trata esto, queremos descubrir esta red de espionaje y les dan la orden de que sigan, que acepten los dineros y que traten de entrar en contacto y seguir en contacto con Yáñez. Los dos militares se habían estado reuniendo y avanzando en las conversaciones, y Yáñez le informaba primero a Perón y después a Lonardi de cómo iba el trámite. Ninguno sospechaba nada. Dos semanas después de que Perón hubiera dejado Santiago, la inteligencia chilena consideró que estaba lista para actuar. Ilavaca le dijo a su contacto que tenía un material importante para entregar y Yáñez le avisó a Lonardi que había quedado a cargo de la operación. Se arreglaron los detalles de la cita y para alejar cualquier sospecha, Ilavaca discutió el dinero que recibiría a cambio de su traición y se negó a hacer la entrega hasta que todo estuviera listo. El 2 de abril de 1938, a la 1:30 de la tarde, el capitán llegó a las oficinas de Arseno en el pasaje Mate, acompañado por otro militar de apellido Soriano. El capitán entregó los documentos, dejó que Arseno los fotografiara con su cámara Contax y reclamó el dinero acordado. Cuando Cormac salía a buscar la plata, la policía de investigaciones ingresó a la oficina, allanó el departamento y detuvo a los 4 espías. Están con un maletín, ya una cosa casi caricaturesca, al parecer fue en el fondo, con un maletín con dinero encima de la mesa y con los mapas de batalla, él con una máquina fotográfica, siempre resaltan mucho, que marca Context, fotografiando los documentos, y en medio de eso irrumpen los detectives chilenos. ¿Qué sucede? Quedan detenidos Yáñez, quedan detenidos la familia Arseno y queda detenido
Lonardi. En esa dirección estaba toda la policía y muchos militares chilenos, lo cual demostró que era una celada para agarrar a Perón infraganti. Tanto que le preguntaron por qué había ido él y no Perón. Y mi padre dijo que porque él era el nuevo agregado militar. Eso fue motivo de una debacle en mi familia, porque al día siguiente la casa nuestra fue apedreada por chilenos. Fue una operación pensada por la inteligencia militar chilena desde el primer momento como una operación destinada a desenmascarar la intervención argentina en cuestiones de estrategia en Chile. Fue una celada para hacerlo caer a Perón. Yáñez, el único chileno involucrado, fue el primero en confesar. Lonardi, Arseno y su esposa lo seguirían en las horas siguientes. Los argentinos fueron llevados a la penitenciaría de Santiago y poco después el agregado militar fue discretamente puesto en la frontera y deportado del país por orden directa del presidente Alessandri Palma. Siempre se pensó que era una operación armada para producir un incidente entre los dos países y es posible que así fuera. Lo cierto es que el incidente ocurrió porque al que tuvo la mala suerte de que le ocurriera protagonizarlo fue a Lonardi, ¿no? Pero que el episodio venía armado como para que fuera un elemento de fricción entre los dos países. Cuando se conocieron los hechos, el embajador Quintana y la Cancillería argentina se deshicieron en excusas y prometieron que el agregado militar sería castigado. Las autoridades chilenas decidieron mantener el incidente en un perfil bajo. Después de esta situación habría existido una conversación telefónica entre Arturo Alessandri y el presidente de Chile, y si no me equivoco creo que está Ortiz en ese momento de presidente en Argentina, en la cual Arturo Alessandri, bueno, con su habitual con sus habituales sobreactuaciones para hablar, le habría dicho en el fondo que podría haberse ahorrado el dinero y la dignidad y haberle dicho él, y haberle preguntado él cuáles eran los planes y que él se los iba a decir sin ningún problema porque Chile no tendría planes secretos. Al llegar a Buenos Aires, Lonardi fue detenido y permaneció durante 15 días bajo arresto en el Hotel Savoy, a la espera de que se le formara un consejo de guerra. Mercedes Villada Achával, la esposa de Lonardi, trató de ayudar a su marido y movilizó todas sus influencias para evitarle el procesamiento. Lo salvó de la destitución y de la baja deshonrosa, pero no pudo impedir que el incidente le bloqueara durante muchos años la carrera militar. Mi padre fue todo y siguió las directivas exactas que le dejó Perón. Ahora, Perón no fue, lo mandó a mi padre. ¿Por qué no lo hizo mientras estaba? Que estuvo muchísimos días sin hacer nada. Eso es lo que... Porque mientras mi padre tomó su cargo, salían a comer, ¿cómo le puedo decir? Como 15 días él no hizo nada. Y justo eligió la fecha en que ya mi padre se hizo cargo y él se fue de Chile. Aunque ya había abandonado Chile cuando la célula fue desbaratada, Yáñez y Arseno involucraron a Perón en sus confesiones. El matrimonio argentino y el señor Yáñez son interrogados posteriormente durante varios días, hasta que finalmente, alrededor de unos 7 días después, ellos confiesan que estarían trabajando para una red que habría sido organizada originalmente por Juan Domingo Perón. Perón había sido el armador de la red y el organizador de los primeros contactos, y su regreso a Buenos Aires pocos días antes del allanamiento parecía providencial. Lonardi, en cambio, había cargado con todo el peso y la responsabilidad de lo ocurrido.
Cuando fue citado por sus superiores para dar explicaciones, Perón eximió de toda culpa a su sucesor. Yo creo que los dos eran oficiales de inteligencia y que no hubo de parte de Perón el propósito de involucrar negativamente a su camarada Lonardi en esta operación. El almirante Rojas dice que Lonardi le dijo a él, Perón se manejó bien en el asunto, Perón no tiene ninguna responsabilidad en lo que me pasó a mí. En su defensa, mi madre trató por todos los medios de ponerse en contacto con Perón, que no la atendía, y en un momento de desesperación, porque eso podía llegar a costarle la carrera a mi padre, fue a su casa de Belgrano, donde estaba con su mujer, que ya repetí era María Tizón, con un robe de chambre de seda azul, y lo atendió a mi madre en un día de lluvia torrencial, que ella había tomado un colectivo o un ómnibus para llegar, y le dijo, mire Perón, usted tiene que decir la verdad. Usted le dijo tal y tal cosa. Le dijo que usted que fuera a tal dirección y pagara tal cosa. ¿Y cómo es que usted está tranquilo? No, le dijo Perón, yo le dije que lo hiciera en la embajada. ¿Pero cómo?, le dijo mi madre. Si yo estaba presente cuando usted dijo que no comprometiera la embajada. Y Perón contestó, las mujeres nunca entienden nada. Y le cerró la puerta en las narices. Por esos mismos días, para septiembre de 1938, mientras la causa se enterraba bajo la burocracia militar, Perón enviudó por primera vez. Cuando vuelven ya ella está con un cáncer de útero. Es algo trágico porque Perón se va a repetir con Evita también, ¿no es cierto? La misma enfermedad. Pese a las explicaciones de Perón, para Lonardi el mal trago no se olvidaría fácilmente y un rencor inacabable, alimentado por cuestiones políticas, surgiría entre los dos hombres. 7 años más tarde de los incidentes en Chile, el entonces general Juan Domingo Perón asumiría la presidencia de la Nación y 10 años después, el general Eduardo Lonardi iniciaría en Córdoba el levantamiento que lo iba a derrocar. Se abriría un abismo entre los argentinos y después, durante décadas, uno y otro dividirían las aguas hasta hoy. Perón y Lonardi llegaron al grado de general. Los dos fueron presidentes y los dos fueron derrocados. Cada uno de ellos ocupó un espacio en las antípodas de la política argentina. Chile nunca olvidó lo sucedido. Eduardo Lonardi creyó hasta sus últimos días que Perón lo había entregado. Buenas noches.